Tenemos aquí a Tony, un placer tenerte por aquí, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, igual, un placer también. Muy bien. Genial, pues bueno, cuéntanos un poquito quién eres, qué te dedicas y bueno, un poquito tu trayectoria. Pues bueno, como ha dicho, soy Tony, tengo 28 años, soy ingeniero de software. Actualmente, bueno, yo soy de Málaga, estoy viviendo aquí. Y bueno, básicamente me dedico a desarrollar proyectos de automatización, es lo que estoy más especializado. Y bueno, básicamente llevo 6 años desarrollando este tipo de proyectos. Ahora trabajando para un cliente alemán y básicamente eso, desarrollando proyectos de software para intentar hacerle el negocio la vida más fácil, automatizar tareas y hacer, pues, las tareas más feas que la haga un robot y no tengan que hacer las personas y le puedan dedicar el tiempo ese a cosas más productivas. Genial, genial. Y bueno, tienes también ahí un canal de YouTube, ¿no? Donde cuentas un poquito tus aprendizajes, tus proyectos. Cuéntanos un poco cómo nace ese canal de YouTube, qué compartes, qué cosas podemos encontrar ahí. Justo, pues yo creo que ahí compartimos tú y yo un poco como esa inquietud, ¿no? De siempre querer hacer un poquito más, no quedarte conforme con el trabajo y lo que haces. Y yo surgió un poco a raíz pues de querer también ofrecer o por querer compartir lo mismo que yo hacía para la empresa que trabajaba, pues para otras personas que yo pensaba que le pudiese ayudar. Pero claro, es que es difícil compartir o querer ofrecerle tus proyectos a otras personas si no te conocen. Entonces vi como YouTube, que además a mí es una plataforma que me encanta, la posibilidad de empezar a compartir y poder crear los proyectos o proyectos similares que yo iba haciendo o que si me iban ocurriendo, pues compartirlo en YouTube y a raíz de ahí pues generar interacción o conexiones con otras personas, como por ejemplo ha sido pues, contigo en tu caso, con potenciales clientes y demás. Y de ahí surgió un poco la idea de, de querer compartir, pues como tú has dicho, los aprendizajes o posibles ideas que a mí me pensaban que eran buenas, porque es una buena fuente, yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo, para Sí. eh, pues validar, si tú tienes una idea de un software o una idea de un proyecto, pues lo puedes validar si el vídeo tiene mucha interacción o si el vídeo no lo ve nadie, pues también te sirve a ti para validar si la idea es buena o no. Así que Sí, surgió de ahí un correcto. poquito de querer compartir los proyectos o las cosas paralelas que yo iba haciendo a mi trabajo diario. Claro, sí, justo. Yo veo que un poco coincido contigo, ¿no? YouTube tiene ese potencial de poder conectar con otras personas, de poder en el fondo divulgar cosas que a ti te gusten o cosas que realmente tengas interés. Y bueno, también crear a veces un poco, ¿no? De comunidad y de poder, digamos, disfrutar de lo que es la inteligencia colectiva un poco, ¿no? En ese aspecto. Justo, justo. Además, una cosa que poca gente de la que me ve en YouTube sabrá es que yo, antes de tener el canal este que tengo ahora, donde Sí. comparto sobre todo proyectos de software y demás, yo antes tenía un canal, pero era Ah, otro, y compartía contenido de criptomonedas. qué Y era un canal, no sé si tendría unos 4.000 suscriptores y demás, pero fue vale. sobre 2001, no, perdón, 2001, 2021, Mm, 2022 que hubo este último, bueno, mm, penúltimo boom de criptomonedas, porque ahora, hasta hace poco, pues también había mm. un pequeño boom. Y para los pocos suscriptores que tenía me iba bastante bien, como que generaba bastante interacción y también empecé a ganar unos buenos ingresos. Pero Ujú, claro, al final las criptomonedas era un poco un hobby y digo, joder, si claro, puedo crear un canal de YouTube o compartir contenido sobre algo que yo me dedico y que estoy todo el día metido, pues claro, me va a ser mucho más fácil, ¿sabes? No es algo como un claro. hobby que como que tienes que dedicarle un tiempo extra, sino que si yo al final estoy todo el día haciendo cosas de programación, aprendiendo librerías nuevas, aprendiendo nuevos frameworks o nuevos proyectos, me va a ser mucho más sencillo crear contenido sobre esa temática que no de una temática que me tengo que empapar, que aunque te guste, pues es un trabajo Sí, adicional, ¿sabes? claro, es tiempo al final que sí, a mí me pasaba un poco, bueno, me pasa un poco lo mismo también porque siempre he tenido como el mundo de SAP y el mundo de, bueno, de Python, análisis de datos, que bueno, están conectados, pero al final son cosas distintas. Ujú. Y me sucedería un poco, bueno, me sucede un poco eso lo que tú cuentas, ¿no? Del tema de que a veces es difícil en cuanto a gestión de tiempo, no por otra cosa,
el generar ideas fuera de tu círculo normal, porque si tú pasas 8 horas trabajando en tu proyecto y luego tienes que dedicarle otras X horas a investigar otra cosa para luego crear el contenido y todo eso es un trabajo tremendo, ¿no? Justo, Entonces, bueno, justo, al justo. final veo que va Y además, alineado, o sea, alineado, ¿no? Un poco las dos cosas. ujú, sí, sí. Y además, un vídeo de YouTube al final, la gente al final ve a lo mejor 10 minutos de vídeo, pero lo que no sabe es que a lo mejor, Claro, por ejemplo, en mi caso personal, a ver, a mí grabarlo y editarlo no me lleva mucho porque la edición y la grabación es muy simple, pero el trabajo que hay detrás, como tú dices, de claro, investigación, de desarrollar el proyecto, del tiempo que estás tirado probándolo, ahí sí que claro, hay bastante horas y después grabarlo es darle a la cámara y ya claro. está, pero el trabajo que Sí, hay sí, detrás pues, es pero mucho más que grande. sí, que lo que ve una persona en un vídeo de YouTube de 10 minutos, a lo mejor detrás de ahí de 4 horas perfectamente de trabajo o lo que sea. O sea, y yo Justo como también, semana. una cosa que me gusta mucho de tu canal y que, bueno, una de las cosas por las que me fijé mucho en tu canal, que para mí tiene un contenido distinto a otros canales o a otras cosas que yo veo en YouTube, porque también consumo mucho YouTube y me encanta la plataforma, es que profundizas mucho en proyectos, ¿no? O sea, vas muy a tocar proyectos, a hacer aplicaciones completas, ¿no? Por ejemplo, vi una que había de Paddle, por ejemplo, y haces todo el flujo desde que empiezas la idea hasta que lo Mm. conviertes en un pequeño bueno, proyecto, pero que podría ser un producto incluso, ¿eh? ¿Cómo, o sea, cómo elaboras eso, o sea, cuánto tiempo te lleva, cómo es tu flujo de trabajo, cómo nacen esas ideas, cómo lo haces ahí un poco en ese aspecto? Pues bueno, a ver, básicamente yo creo que el primer punto y más importante para hacer como un producto de software, bueno, ya no exitoso, sino que resuelva un problema y que sea interesante para el cliente, Sí, es saber atacar bien el problema. Entonces yo ahí a lo mejor tengo un poco más de ventaja porque, bueno, eso ya llevo 6 años trabajando en la industria, he trabajado con muchos clientes, entonces más o menos sé cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las tareas que más tiempo llevan. Y bueno, también surgen ideas viendo otros software que son exitosos, pues de ahí te pueden surgir otra idea de decir, joder, pues yo puedo hacer un producto mínimo viable bastante fácil con este framework o con lo que sea. O sea, de ahí parte como la primera idea, ¿no? De saber cuál es el problema que puedes solucionar. ujú, Luego, pues yo me hago un poco un mapa mental o un poco una estructura en Scalidraw o en cualquier software así para esquematizar qué API voy a usar, qué base de datos, qué framework, qué lenguaje de programación, lo estructuro un poco y ya a partir de ahí, pues ya voy programando y voy probando, básicamente. Si a lo mejor claro, es una aplicación que tiene como, por ejemplo, esta que tú has comentado, que es algo ujú, que le interesa mucho a la gente y que es ujú, algo que últimamente se ha expandido mucho, que es el tema claro. de gestión de citas y de reserva, Sí, 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 sí. pues si tienes que si es una aplicación web como en este caso, pues a lo mejor hace un pequeño diseño del frontal o te ve otras aplicaciones qué diseño tienen para coger idea y tal, lo diseñas y a raíz de ahí pues ya vas diseñando y como tú has dicho, hacer un producto mínimo viable tampoco te va a quebrar al principio la cabeza, hacer Claro, la funcionalidad más importante y luego a raíz de ahí vas trabajando. Porque justo, justo, justo. algo que pasa Ujú, mucho y que eso no se ve, no sé si a ti te pasará también, sí, es que yo, por ejemplo, te puedo enseñar, tengo una carpeta que en el último año, no sé, a lo mejor he empezado 100 proyectos que se me han ocurrido, ¿sabes? Pero esos 100 ya, pues a lo mejor he terminado un 30%. ¿Por qué? ya, Porque a lo mejor lo he empezado o he perdido la motivación o he visto que al final no era tan interesante o conforme claro, avanzaba el proyecto la complejidad aumentaba mucho y no me merecía la pena seguir adelante, ¿sabes? claro, claro, Entonces, yo creo que el primer punto importante, una vez que sabes qué es lo que quieres, qué problema quieres atajar, una vez que tienes el esquema mental de cómo lo quieres hacer, es hacer algo, un producto mínimo viable y algo que resuelva un problema concreto y no querer hacer 1000 funcionalidades, no querer claro. hacer el mejor frontal posible Mm, y, mm, y eso, dedicarte a una funcionalidad y tal. sí, No sí, querer estoy de hacer... acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que comentas. Creo que es importante simplificar el proceso de desarrollo Ujú. y sobre todo muchas veces al tú idear el proyecto desde tu conocimiento, desde tu propia necesidad, porque muchas veces surgen los proyectos por necesidades que a lo mejor uno puede llegar a tener o lo que sea,
hay otra contrapartida que es que la parte de negocio, la parte de que otra persona tenga ese problema, pues no la tienes, simplemente lo estás ideando tú en base un poco a tus teorías, ¿no? Entonces siempre el Justo. confrontar a lo mejor la opinión con una persona externa, que además esté dispuesta a pagar dinero por ese tiempo que tú estás invirtiendo y demás, también hace que la validación del, ¿no? del proyecto o lo que sea, pues sea mejor, ¿no? Entonces, que a veces es un poco el problema ese que tenemos creadores de contenido en el sentido de que nos enfrentamos a un reto desde cero y vamos ideando nosotros, pero como nosotros vamos caminando, caminando, caminando y luego, hostia, espera, vamos a pensar todo esto porque a lo mejor Mm. nos hemos caminado más de la cuenta, ¿no? No sé, Sí, sí, sí. Sí, bueno, justo para eso, bueno, puede pasar con cualquier cosa. Típica idea de negocio que se te ocurre que tú piensas que es increíble y yo qué sé, después la valida, lo comentas con la gente y pues eso no le interesa a nadie. Con claro, proyectos de software que tú hagas, pues puede pasar lo mismo. Tú te puedes hacer un proyecto, pues no sé, de cualquier cosa y si después la gente no te interesa, no lo va a usar, claro, pues lo que pasa. Lo que te digo, yo al sí, final, sí, si estás en el mercado laboral, estás desarrollando proyectos, pues más o menos sabes cuáles son los puntos de dolor para cada departamento en una empresa, sabes cuáles son las tareas que más tiempo llevan. claro, Entonces, pues ahí también puedes atacar un poco y ir resolviendo sí. problemas para esa parte en específico, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que eso aporta mucho valor, ¿no? El hecho de estar dentro de la industria y el hecho de estar trabajando para una empresa pues, con ciertos clientes y demás, también te acerca mucho las necesidades y los problemas reales de los usuarios, y que al final es por lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Justo, Entonces, justo. mm, y te Algo de quería hecho que comentar, yo, ¿no? bueno, perdona que te corte, pero te iba a No, 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 comentar. perdón, ibas a hablar, perdón. Sí, sí. No, que justo algo que a mí también me gusta hacer y que también me sirve, pues cuando siempre que tengo la oportunidad de tener una conversación con alguien que tiene un negocio, ya no tiene que ser una empresa como para la que trabajo, que es una empresa de miles de trabajadores, que tiene 1000 departamentos, sino Mm, simplemente a lo mejor con un autónomo, con un pequeño dueño de una empresa de 3 empleados. Siempre me gusta, le pregunto cuáles son los problemas que tiene a nivel de gestión, cuáles son las tareas que más tiempo le lleva. Como sabes a lo que me dedico, pues le pregunto si qué aplicación le podría ser útil, ¿no? O también para sacar yo posibles ideas, posibles soluciones, porque eso es algo también que, pues, que me genera cierto eh, enfado de que me gustaría hacer un producto o un software para un nicho en específico. No sé si has escuchado el término este de SaaS verticales, que sí, son software que hacen una función muy específica para un nicho muy concreto. sí, Pero sí, al sí, final, sí, justo, para desarrollar este tipo de software, tú tienes que ser como un insider dentro del claro, nicho. Porque si quieres, tienes que conocer bien el problema, tienes que saber cómo le podría ayudar. Entonces, en ese sentido, si no estás dentro claro. de ese sector en específico, pues es muy difícil que tú desarrolles un producto que sea útil. Entonces, eso yo creo que también es interesante. Si la gente quiere tener buenas ideas, que pregunte, que sea curioso y que se entere sobre todo de los problemas, porque al final de los problemas es de donde salen las buenas ideas para desarrollar al final cosas interesantes, ¿sabes? Sí, creo que ese punto que acabas de mencionar es súper importante. Yo, por ejemplo, que vivo en Tenerife y veo la problemática muchas veces en los restaurantes o lo que sea que hay muchos, bueno, hay varias problemáticas, ¿no? Por un lado está la problemática de lo que hablábamos de las citas, de reservar citas y demás, que casi siempre es a manera telefónica. Y eso, pues obviamente, si tienes, yo qué sé, 50 mesas y tienes a 10 empleados, tendrás que tener a lo mejor una persona ahí dedicada a estar con el teléfono, lo cual a lo mejor en una hora punta, pues te puede suponer una carga de negocio importante de decir, vale, pues es que esta persona podría tenerla como camarera y en vez de estar ahí en la llamada, podría tal, ¿no? Entonces, he visto el tema de las apps de citas, luego es verdad que el tema de los QR y eso ya está un poco más extendido en general en casi todos en los negocios, pero al final es lo que tú dices, meterte en un nicho que puede ser el que sea y empezar a ver problemáticas o cosas que potencialmente a lo mejor esa persona no se había planteado, pero tú a lo mejor las planteas y lo comentas con varios dueños de negocio, con varias tal, y le preguntas, ¿tú estarías dispuesto a pagar por esto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Como un poco para Claro, entender si claro. realmente, porque claro, vale, es muy bonito, dice, vale, sí, me gusta tu idea, vale, pero realmente es necesaria para mi negocio, porque ahí está un poco la diferencia, ¿no? Entre que al final Justo, sea justo. rentable o no.
Sí, sí, justo. Y de hecho, bueno, has mencionado un sector que es la hostelería, que bueno, ahí hay un millón de posibilidades porque es un sector que es muy antiguo, que funciona con procesos que llevan establecidos muchos años, con lo que tú has dicho, con el teléfono, la libreta, así que es verdad que ya todos tienen un TPV, todos tienen un software mínimo. Lo que pasa Mm, también que para estos negocios así que son más antiguos, que no están acostumbrados a usar la tecnología, a mí me ha pasado que yo les he ofrecido alguna aplicación mm, y, y no han querido a lo mejor por no entenderla bien qué es lo que hacía o por miedo a, pues eso, a que mm. les vaya a ir peor de lo que les va. Entonces muchas veces el desconocimiento en estos sectores Ya. es también algo que nos frena a la gente como tú y, yo, y como yo que Mm, desarrollamos software y que ofrecemos este tipo de servicios. Porque mm. al final si no lo entienden bien, eh, Ya. bueno, Sí, es más son más complejo, ¿sabes? Si es, eso es, son más reacios y si es un mm, sector que está más acostumbrado al tema de tecnología y tal, o que ya existen software para este sector, aunque tienes competencia, eh, te ahorran el claro, proceso de pelearte desde el principio, ¿sabes? Entonces, como que por una claro. parte tienes la parte mala de que tienes competencia, pero por otra parte te han allanado el Mm, camino y sí. lo tienes tú más fácil para ofrecer tu servicio. Son Sí, ahí. sí, tal cual. Yo lo veo así. Por ejemplo, también veo una oportunidad de negocio, o por lo menos por el sector en el que yo me he dedicado, que es el tema de los CRM, en el sentido de que, bueno, yo siempre he trabajado como empresas grandes, SAP y eso, pero claro, hay muchos pequeños negocios. Pues, por ejemplo, por ponerte un caso de uso que me pasó en mi vida cotidiana, tuve que ir a una costurera y la mujer las facturas las hacía a mano. Entonces, claro, el ella poder tener eso automatizado para poder enviar las facturas luego incluso al contable y no tener que, si tú eres un cliente recurrente, tener que estar todo el rato escribiendo tu nombre y tu teléfono y tus datos porque cada vez que vas no se acuerda. Justo, Hay software, por justo. ejemplo, como Odoo, que son software, digamos, para pequeñas y medianas empresas, que en principio con una pequeña configuración, o sea, que ya está creada la plataforma y todo eso, y simplemente sabiendo dirigiéndote al cliente y sabiendo lo que tiene, los módulos que tiene y tal, pues esa funcionalidad de negocio que esta mujer, por ejemplo, me planteó, entré en Odoo, no lo había usado nunca, pero entré, vi 4 tutoriales y tenía una solución simple para su caso de uso. Entonces, a veces también el apalancarse, o sea, depende un poco de cada negocio, ¿no? Pero el apalancarse Ujú. en software que ya existen y en vez de crearlo tú desde cero, también el ofrecerlo y vendérselo, como tú eres una pequeña parte del proceso en el que le vas a implementar el software y el que va a ser la persona de confianza para ese pequeño cliente, pues puede ser más rentable, porque a lo mejor crear ese software solamente una vez para, para ese caso de negocio, pues no es rentable, porque al final vas a invertir un montón de horas en desarrollarlo y ya pierde la rentabilidad, por decirlo de una forma. También, también. Entonces, Ujú, bueno, creo que también ujú. la capacidad de adaptarse depende o sea, a lo mejor uno tiene unas preferencias más porque trabaja más con unas tecnologías o lo que sea, pero al final el punto importante es que una persona X tiene un problema y tú como consultor o como programador o como quieras llamarte, le vas a resolver ese problema de la forma que vas a tardar menos tiempo y en la que va a ser como lo más eficiente dentro de lo que del abanico de cosas que tú conoces, porque el mundo del software es infinito. Justo, justo. Además, yo, claro, lo que tú dices, tú eres programador, pero también tienes que ser una parte consultor para saber identificar, pues eso, cuál es la mejor solución para un cliente en específico. Yo, por ejemplo, Claro. en mi canal de YouTube, la mayoría de proyectos que he subido han sido en Python y a Mm. mí es un lenguaje que me enamoró porque yo empecé con... o sea, yo siempre me he dedicado a proyectos de automatización, pero yo empecé haciendo proyectos de RPA, no sé si te suena, una tecnología Ah, sí. que Mm. Bueno, ¿puedes usa... comentar un poco de qué consiste para que la gente que no lo conoce? Bueno, RPA básicamente son proyectos de software para automatizar tareas. Lo que pasa es que se usa un software en específico que, bueno, básicamente los más conocidos son Blue Prism, UiPath. eh, bueno, Microsoft ha sacado ahora también uno muy potente que le está haciendo bastante competencia, se llama Power Automate. Entonces, Ujú. básicamente son herramientas que te permiten desarrollar
proyectos de automatización de una forma bastante sencilla porque es low code, no necesitas saber programar, lo puedes hacer con cajita. Además, lo interesante de estas herramientas es que tienen integraciones con un montón de aplicaciones. Entonces, como por ejemplo tú Mm, mencionabas SAP, tiene integraciones con SAP, entonces es muy fácil hacer una automatización en SAP. ¿Qué, mm, prole- mm, ¿Qué pasa? Que este tipo de software y este tipo de proyectos de RPA son interesantes para grandes empresas porque las licencias de estos software son muy caras. Creo que te puede costar una licencia de este tipo de software, te puede costar unos 20.000 euros al año. mm. Para que te haga una idea, un robot. Sí que es verdad que puedes crear proyectos y es un robot que puede estar corriendo 24/7, pero al final no es una licencia que se pueda permitir un pequeño comercio, Claro, no, ni de coña. bueno, o una empresa mediana incluso. O sea, No, claro, no, no, 20.000 inviable. euros al año pues es mucho dinero. Entonces, lo que a mí también me enamoró de Python es que tú puedes desarrollar un proyecto desde cero. Sí que es verdad que si quieres hacer una integración te la vas a tener que picar tú a mano, Mm, aunque ya hay un montón de librerías que te ayudan, pero tú simplemente con tu Visual Studio y con conocimiento en Python te puedes desarrollar un proyecto y le puedes hacer competencia a software que las licencias claro, son súper caras. Entonces de sí, ahí sí, nació sí, 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 tampoco sí. también la idea esa de empezar a usar Python Ujú. y demás. Pero bueno, yo empecé desarrollando proyectos de RPA con este tipo de herramientas. Ah, qué interesante. Sí, Y sí. por decir una forma, o sea, a nivel global, o por la audiencia que nos le puede interesar, supongo, ¿tú qué Ujú. herramientas o qué librerías o cuáles son dentro de tu stack tecnológico un poco, qué es lo que más sueles utilizar en tu día a día? Pues a ver, en mi día a día, pues depende si en mi día a día en la empresa para la que estoy Claro. trabajando Bueno, o en después, ambas, pero bueno, cuéntanos en ambas. las dos caras, la cara de negocio y la cara más Pues mira, freelance. últimamente te puedo comentar que para la empresa que estoy trabajando ahora mismo, Ujú, al principio se estaban haciendo bastantes proyectos de RPA con UiPath, ujú, ¿vale? Y después, la herramienta que te he comentado de RPA y automatización de Microsoft, que ujú. es Power Automate, la están empezando a implementar un montón. Porque la Vale. verdad que lo está haciendo muy bien, tiene un montón de integraciones y de hecho eh, es mucho más barata la licencia que UiPath y el tipo de monetización que tiene es diferente. A lo mejor tú pagas una licencia muy baja y si quieres usar un tipo de conector, pues tú pagas por ese conector. Vale, Que por ejemplo en Joypa a lo mejor pues tú pagas por el paquete completo. Entonces claro. el Vale, sistema de monetización pues es mucho más flexible y puede ser mucho más interesante para otras empresas. vale. Y a nivel de Python, pues depende del proyecto que tú vayas a desarrollar. Si vas a desarrollar y vas a automatizar un navegador, pues Selenium. Ujú, En casi todos los proyectos vas a tener que trabajar con un montón de datos. Entonces, Pandas, que siempre es una librería que suelo usar un montón. ujú. Eh, un framework que también uso y que también he compartido mucho Sí, en mi canal es el framework de Streamlit, que es un Trilly. framework que te permite hacer frontales que son sencillos, pero em, que son muy útiles porque tú al final no estás desarrollando una aplicación al público, sino estás desarrollando una aplicación para un departamento de la empresa y que va a hacer una función muy concreta. Entonces también es un framework que uso mucho, Ujú, a lo mejor para desarrollar formularios y que estandarizar procesos, ¿no? Que muchas veces en la vale, empresa el problema que hay es que no hay procesos claro, estandarizados, cada departamento lo hace de una forma, vale, cada uno usa un Excel diferente, entonces tú haces un claro. formulario en una aplicación web con Streetly Ujú, y creas un flujo que estandarice y automatice lo que es todo el proceso. ujú, interesante. Entonces, Streetly también es un framework que uso bastante y que de hecho, como te he dicho, lo comparto bastante en el canal. Mm. Y Y luego bueno, la parte de despliegue y eso he visto cosas que he publicado con Amazon Web Service, ¿no? Python sí, Anywhere, vi que también usabas en algún sí. vídeo. Sí, a nivel empresarial estamos usando Azure, estamos usando Vale, la plataforma on cloud de Microsoft. vale. Pero sí, o sea, yo he usado también bastante Amazon Web Services. Ujú, Eh, y Python Anyway, la verdad que no tanto, pero bueno, para proyectos pequeñitos también vale. Pero si quieres hacer proyectos más serios, claro, AWS. claro, 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 AWS claro, claro.
es Que lógico. luego te permite también, ¿no? Es muy interesante el tema este de las lambda y tal, las funciones lambda que te permiten como solamente ejecutar, ¿no? Un poco cuando Justo, quieres. justo. Sí, al final tú, sí, funciona serverless. Eso, No necesitas que esté desplegado un servidor y tú la ejecutas pues cuando la llamas y bueno, pagas por ejecución. Entonces eso para el cliente también es interesante porque claro, eh, le puedes dar una estimación bastante buena de cuánto va a pagar por el software que tú le vas a proporcionar y le puedes dar unas estimaciones de, bueno, si la usas tanto, pues vas a pagar tanto claro. y demás. Sí, Aunque sí, 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 normalmente sí. este tipo de precios suele ser mm, bastante bajo comparado con lo que lleva el desarrollo, pero